Juan Carlos. Buenas tardes. El día 19 de julio de 2017, en las instalaciones del Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, el juzgado procede a iniciar la audiencia de alegaciones y fallo prevista en el proceso ordinario número 2009-295-00, proveniente del Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá. Tiene por partes demandantes a Calinco Sociedad Anónima y por parte demandada a QBE Seguro Sociedad Anónima también. Otórgase el uso de la palabra a los apoderados para que se identifiquen civil y profesionalmente. Soy José Antonio Salazar Ramírez, tarjeta profesional número 21750. Intervengo como apoderado de la parte demandante. Mi oficina está ubicada en la carrera sexta, número 1498, oficina 1305 de la ciudad de Bogotá. Teléfono celular 310-802-0551. Correo electrónico salazarramirezabogado@hotmail.com. Mi nombre es Julián Solorza Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 808444908 de la ciudad de Bogotá y la tarjeta profesional 185959 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificaciones es la carrera séptima, número 7121, Torre B, oficina 602, y mi correo electrónico es jsolorza@dlapipermb.com. Bueno, para efectos de escuchar los alegatos de conclusión, que es la etapa siguiente, a cada parte se le otorga el término de 20 minutos. Concluido como está el trámite de este proceso, le solicito al señor juez dictar sentencia acogiendo en su totalidad las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que los hechos en que se fundamentan dichas pretensiones están plenamente demostrados, no solo con la extensa prueba documental que fue aportada con la demanda, sino también con los testimonios recepcionados posteriormente y con la prueba pericial que fue decretada y oportunamente recaudada. Está establecido dentro del proceso, con los medios probatorios que fueron allegados, que la sociedad demandada incumplió el contrato que suscribió con mi representada para el otorgamiento de las pólizas de cumplimiento. Esos incumplimientos de la parte demandada consistieron principalmente en no haber designado el suscriptor delegado del área de suscripción para que operara en las instalaciones del outsourcing conforme lo habían pactado en la cláusula tercera, parágrafo segundo del respectivo contrato. La misma persona que QBS designó para cumplir esas funciones manifiesta que en la aseguradora le dijeron que no despachara o no funcionara o no actuara en las oficinas del outsourcing y que por lo tanto ella empezó a realizar un trabajo en las propias oficinas de la compañía de seguros. Esta circunstancia constituye un grave incumplimiento del contrato debido a la naturaleza de las pólizas de cumplimiento y a la falta de la persona que debía estar delegada para que operara, laborara, trabajara y despachara en las instalaciones del outsourcing. Del mismo modo, la compañía aseguradora omitió la apertura
de una cuenta bancaria especial donde debían ser depositados los recaudos por concepto de las pólizas que fuesen expedidas. Ese incumplimiento también está de manera expresa reconocido por la sociedad demandada, quien ha manifestado que tenía otras cuentas para esos efectos, pero ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, la compañía demandada se había comprometido de manera expresa a establecer o designar una cuenta especial con ese único objetivo. De la misma manera, se pactó en el contrato que serían usados los sistemas de información de la compañía de seguros, y la compañía de seguros, también está esto ampliamente probado en el proceso, no facilitó los sistemas de información para que el contrato pudiese o fuese desarrollado plenamente. Hay un punto, señor juez, que es tal vez el más relevante e importante de toda la controversia, es establecer si la terminación del contrato efectuada el 25 de febrero del año 2005 fue un acto voluntario, espontáneo, que tenga plenos efectos jurídicos. Está demostrado en el expediente que las partes adelantaron todas las gestiones y concluyeron los términos para la celebración de un nuevo contrato que se iniciaría con la terminación del anterior, de tal modo que cuando el representante legal de la compañía que representa, la compañía demandante, firmó el acta de terminación del contrato el día 25 de febrero del 2005, lo hizo con el convencimiento de que sería suscrito en forma simultánea el nuevo contrato sobre cuyos términos contractuales existía ya pleno acuerdo entre las partes. Ese convencimiento fue parte fundamental, esencial para que pusiera su firma en el documento de terminación el representante legal de la sociedad demandante. Es evidente que sin la seguridad y el convencimiento de iniciar un nuevo contrato, no hubiera la compañía demandante aceptado la terminación del anterior sin alguna contraprestación. Entonces tenemos, señor juez, que la terminación del contrato, en la cual ha apoyado la parte demandada las excepciones, esa terminación del contrato fue condicionada al nuevo contrato cuyos términos ya estaban completamente pactados, y por lo menos también no solo existió ese condicionamiento para que el representante legal de Calinco S.A. firmara la terminación, no solo ese condicionamiento, sino que además tenía el convencimiento absoluto de que entraría en vigencia un nuevo contrato. Es de tal modo que ese documento por lo menos tiene un grave vicio de consentimiento que está completamente y plenamente demostrado en el proceso. Es así que siempre el representante legal de Calinco S.A. y la compañía que represento siempre supeditó la firma de la terminación del contrato a la suscripción del nuevo acuerdo, y lo dijo que en el principio de acuerdo, y siempre estaban en espera del nuevo contrato. Así aparece establecido en las diferentes comunicaciones que fueron aportadas con la demanda y las cuales no fueron ni tachadas ni objetadas en su oportunidad.
Las declaraciones que fueron recepcionadas a lo largo del proceso ratifican completamente el material probatorio que fue aportado con la demanda. En cuanto al establecimiento de los perjuicios, el dictamen pericial obrante en el proceso, del cual se corrió traslado en su oportunidad, da cuenta de que las pretensiones de la demanda están debidamente fundamentadas y que esos perjuicios fueron efectivamente soportados por la sociedad Calinco S.A. Debo anotar, señor juez, que como presupuesto de las excepciones también alegó la parte demandada que la falta de los sistemas informáticos o de la capacidad de la sociedad Calinco S.A. para la expedición de las pólizas, situación que está completamente desvirtuada con el peritazgo último que cobró firmeza dentro de la etapa probatoria en este proceso, en el cual el perito estableció plenamente y sin lugar a duda de que la sociedad Calinco S.A. montó los sistemas informáticos y estaba en la capacidad de expedir las pólizas. Tanto está en capacidad que efectivamente empezó a operar el contrato estaba funcionando y estaban siendo expedidas las pólizas, y el contrato hubiese sido ejecutado y desarrollado para satisfacción de ambas partes si no hubiesen existido los incumplimientos atribuidos a la parte demandada, como fueron la falta de la designación del suscriptor delegado para que operaran las instalaciones del outsourcing como lo disponía el contrato, la falta del establecimiento o apertura de la cuenta corriente para los depósitos respectivos y la facilitación de los sistemas de información de la compañía aseguradora a Calinco como había sido pactado inicialmente. Insisto, señor juez, en que el documento de terminación aducido por la parte demandada para soportar sus excepciones contiene un negocio jurídico que estaba condicionado a la vigencia del nuevo contrato y que ese nuevo contrato había sido discutido y acordado en todas sus cláusulas por las partes y finalmente no se llevó a cabo su firma por las maniobras del representante legal de la sociedad demandada. Cuando el representante de la compañía Calinco S.A. suscribió la terminación del contrato, lo hizo convencido de la suscripción simultánea del nuevo contrato y por lo menos sigo anotando, tenía el convencimiento fundado de que el contrato seguiría siendo desarrollado. Entonces también se presenta allí un grave vicio del consentimiento suficiente para quitarle los efectos jurídicos al negocio que pueda contener la denominada terminación bilateral del contrato, en el cual pretende la parte demandada soportar sus excepciones. Muchas gracias. Se le otorga el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte demandada. Muchas gracias, señor juez. Para comenzar, quisiera contarle y precisarle un poco, para efectos de esta audiencia, los 4 aspectos que aquí le ha traído Calinco a su discernimiento para efectos de resolver este pleito. El primero trata sobre los efectos de la terminación anticipada y de común acuerdo que hicieron las partes que firmaron el 25 de febrero del 2005. El segundo problema es determinar si QE incumplió o no incumplió el contrato. El tercer problema es determinar cuándo se terminó el contrato. Y el último problema es analizar el tema de los supuestos perjuicios derivados del supuesto incumplimiento de QE.
Ya escuchamos las tesis de Calinco. Entonces, en relación con los efectos del documento de terminación por mutuo acuerdo del contrato de agencia celebrado entre Calinco y QVE, lo primero que hay que decir, señor juez, es unos antecedentes. Este contrato fue celebrado entre QVE, que es una empresa muy seria y muy grande del sector asegurador, con más de 60 años de experiencia, y fue celebrado a ofrecimiento de Calinco. Calinco se acercó a QVE a decirle, mire, soy experto, tengo muchos contactos y puedo venderle seguros por unas proyecciones que se las voy a contar, señor juez. Le dijo, mire, en el primer año del contrato lo va a vender 11.500 millones de pesos. En el segundo año el contrato lo va a vender 13.000 y así hasta en el último año lo va a vender 20.103 millones de pesos. Ese contrato arrancó en marzo-abril del 2004 y 2 meses ya después de haber avanzado el contrato se evidenció por parte de las dos partes que el negocio no era tan fácil como Calinco lo sospechaba. Y no era tan fácil porque Calinco no tenía, primero, la experiencia, segundo, la tecnología, tercero, la infraestructura para llevar a buen puerto su labor. Entonces, muy rápido, en agosto de ese año, y eso está absolutamente probado en el proceso, Calinco se acercó a QVE a decirle, mire, ¿sabe qué? Estas metas y estas proyecciones que yo le dije de vender 11.000 millones de pesos en el primer año no las voy a lograr nunca. Y efectivamente así fue, señor juez, porque como lo voy a contar más adelante, en toda la vigencia del contrato, ¿sabe cuántas pólizas y cuánto produjo Calinco? 63 millones de pesos, que equivale al 0.6% de la meta para el primer año. Se comprometió a 11.000 y puso 63 millones de pesos. Punto número 1. Entonces, con estos antecedentes, las partes acordaron terminar ese contrato porque no era beneficioso para ninguno de los dos. ¿Por qué no era beneficioso para QVE? Pues porque QVE también tenía que disponer personas para que atendieran ese negocio con Calinco y Calinco seguramente de buena fe estaba haciendo algunas inversiones para llevar a cabo ese contrato, pero lo que es cierto es que no pudo cumplir sus proyecciones. Todo esto está probado en los distintos interrogatorios de parte, en los testimonios y en el documento de terminación por mutuo acuerdo del contrato. En ese documento las partes afirman categóricamente que resulta imposible cumplir las metas y las proyecciones. ¿Proyecciones de quién? Y esto es muy importante, de Calinco, porque Calinco es el que se acerca a ofrecerle a QVE vender unos seguros. Y esas proyecciones pues eran imposibles de cumplir por parte de Calinco, entonces era mejor terminar ese contrato. ¿Qué ocurre entonces? Las partes de común acuerdo terminan ese contrato de agencia, se declaran a paz y salvo, prometen no iniciar ninguna acción judicial o extrajudicial ni reclamar ningún tipo de perjuicio. Y todo eso está probado en el tenor literal de ese contrato. ¿Cuál es la tesis de Calinco? La tesis de Calinco, que quiero aclarar esto, señor juez, en la demanda no se alegó ningún vicio del consentimiento, ni se está solicitando la nulidad de ese documento, ni ninguna cosa parecida. Simplemente se dice que ese acuerdo no produjo efecto porque estaba sujeto a una condición. ¿Cuál es la supuesta condición a la que estaba sujeto? A que se celebrara un nuevo contrato. Pero esa condición, señor juez, como usted lo va a poder ver fácilmente, es absolutamente inexistente. Es una invención que aquí no ha sido probada. ¿Por qué digo eso? Si usted mira el tenor literal del acuerdo, va a encontrar que no existe condición alguna. Entonces, el tenor literal del contrato no existe condición alguna. Ahora bien, si yo soy representante de una empresa y digamos que me piden terminar un contrato y si yo voy a firmar ese contrato y eso debe estar atado a la celebración de uno nuevo, pues yo no firmo la terminación hasta no estar seguro de firmar el otro contrato. Eso es lo que impone el deber de un buen hombre de negocios de cualquier representante legal de cualquier sociedad, según el Código de Comercio y la Ley 222. Resulta que, como está probado en los interrogatorios de parte de Calinco, el representante legal jamás solicitó, ni firmó, ni puso esa condición. Tampoco actuó de esa manera. Y los testimonios así lo acreditan. Para todo el mundo era claro y transparente que este contrato no podía seguir más porque las proyecciones no iban bien en virtud del pobre desempeño de Calinco. Adicionalmente, pues la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba, no cumplió que esa condición existiera. Uno mira los interrogatorios y el representante legal de Calinco dice, sí, es que a mí la junta directiva me ordenó que si yo no firmaba un nuevo acuerdo no podía terminarlo. Entonces se le indagó, bueno, ¿usted tiene alguna prueba de eso? Y señaló que no. Le dijeron, ¿dónde está el acta donde la junta directiva de su empresa le dice que haga eso? Dice, no hay acta. Entonces aquí lo que pasa es que hay una condición imaginaria que no está probada y que de manera, y con todo respeto, temeraria, se utiliza para invalidar un negocio jurídico válidamente celebrado por las partes. ¿Cuál es el negocio jurídico? El negocio de la terminación o de la transacción que hicieron las partes el 25 de febrero. Además, usted encontrará, señor juez, en el expediente que
el proyecto de terminación del acuerdo fue enviado por QE a Calinco y lo rebotó. Y hay numerosas pruebas donde dicen, bueno, ¿usted qué comentarios tiene en relación con el acuerdo? Dicen, no, póngale esto y quítele esto, pero jamás se habla de una condición, jamás se habla de una condición suspensiva o resolutoria para que esta terminación produjera efectos. Y además también llama mucho la atención que si usted lee el acuerdo de terminación dice algo así como es beneficioso terminar el contrato mientras se elabora un nuevo estudio que permita a las partes establecer otros parámetros de mercado económico, saber si se pueden llegar a poner de acuerdo. Eso lo dice el acuerdo de terminación, que según la demanda de Calinco debía firmarse el mismo día que se firmó el acuerdo de terminación. Entonces no se entiende cómo el acuerdo de terminación dice que en el futuro van a estudiar más cosas cuando supuestamente el mismo día se debía firmar. Eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Lo que sí es cierto, señor juez, y así lo ha reconocido QE a lo largo de este proceso, es que las partes, una vez decidieron terminar este contrato, en paralelo sí trataron de iniciar acercamientos para tratar de mirar si se pueden poner de acuerdo en otro negocio, revisando proyecciones, revisando cifras y tratando de arreglar los problemas que tenían. ¿Qué pasó? Esto nunca se llevó a buen puerto, y no se llevó a buen puerto por varias razones que usted encontrará absolutamente probadas, pero la primera de ellas es que Calinco quería suscribir pólizas. Si usted se da cuenta, en el primer contrato está la prohibición expresa de que no se pueden suscribir pólizas, pero si uno revisa los borradores de contratos, incluso hay unas anotaciones a mano hechas en la época, usted va a poder ver que esa prohibición se eliminaba. Y una de las cosas que señaló insistentemente QE es que no podía delegar la profesionalidad para efectos de suscribir. Eso solo puede hacer la entidad vigilada, no lo puede hacer un agente como lo era Calinco. Y en ese tema jamás se pusieron de acuerdo, y eso está absolutamente documentado. Si usted revisa los interrogatorios de parte, incluso Calinco reconoce que no se pusieron de acuerdo en ese tema, también lo reconoce el representante legal de QE, el señor Javier Muñoz, Patricia Londoño, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de manera que la terminación, ese documento de terminación que las partes firmaron libre de vicios, porque aquí no se ha alegado ningún vicio del consentimiento, y no quiero ser reiterativo, y uno mira la demanda y es clarísimo que no se alega ningún vicio del consentimiento, produce todos sus efectos y jamás ha sido anulado por la justicia por ningún vicio del consentimiento, precisamente. Eso digamos que debiera ser un requisito para uno alegar esa supuesta nulidad del negocio que hasta ahora se alega en estos alegatos, pero que jamás fue demandada. Y hay un detalle adicional, la justicia penal ya estudió este tema, señor juez. Calinco demandó por estafa al representante legal de QE y al señor Rafael Pérez, que eran directivos de la época, y tal como está ahí acreditado y como lo señaló el señor Pérez, la justicia penal no encontró mérito alguno para abrir la investigación y archivó las diligencias penales. Todo esto era porque, según ellos, Calinco los había estafado al no firmar un nuevo contrato y al dar por terminado el que se terminó con la quiesencia de las dos partes. Todos los documentos penales están ahora en el expediente, en la diligencia del testimonio del señor Rafael Pérez, puede ver los folios 19-35 en adelante. Entonces, una vez teniendo claro esto, señor juez, lo que toca concluir, lo que se debe concluir según la verdad material es que el contrato terminó el 25 de febrero en virtud de la terminación bilateral que hicieron las partes de ese acuerdo de voluntades, y no terminó de manera unilateral en unos 2 semanas después, que es como lo pretende Calinco. Calinco dice, no, eso no produjo efectos, y como no produjo efectos, lo terminé yo unilateralmente por unos supuestos incumplimientos de QE, supuestos incumplimientos que también son absolutamente falsos, y son falsos de toda falsedad, como me permito demostrar. Señala Calinco que QE incumplió el párrafo 2 del numeral 5.3 del manual de procedimientos porque no mandó a una persona, a un suscriptor delegado, a trabajar en sus oficinas. Y, señor juez, quiero decirle que efectivamente el suscriptor delegado no fue a trabajar en sus oficinas, pero no fue a trabajar en sus oficinas por un acuerdo de voluntad de las partes. ¿Por qué no fue a trabajar en las oficinas por acuerdo de voluntad entre las partes? Porque la producción de Calinco era tan pobre, que lo que producían no les daba ni para pagarle el sueldo al profesional que contrataron para ir a trabajar allá. Calinco no tenía actividad porque no tenía sistemas, no tenía actividad porque no tenía expertise, no podía producir. De las 4 pólizas que se comprometió a comercializar, solo podía comercializar una, como usted lo va a encontrar en los documentos del despacho. Entonces las partes decidieron, mire, cuando haya un volumen serio, la persona va y se sienta allá. Y esa persona fue contratada, que fue la señora Patricia Londoño, la contrataron para ese negocio, pero al ver que no tenía movimiento, pues evidentemente no la mandaron para allá para mitigar los riesgos y también los perjuicios para QEB. Y hay un documento muy importante, que es una comunicación enviada por el demandante a mi poder dante donde acepta esto.
y le dice lo siguiente, le dice Calinco a QVE: confirmo la conversación sostenida con su apreciado doctor Niño y la doctora López, según la cual, mientras el negocio se vaya a autorizar, se encuentre dentro de los parámetros del manual de suscripción y no necesite colocación de reaseguro, la autorización será dada telefónicamente por el suscriptor asignado de la central y los documentos correspondientes al negocio se deberán llegar a la central con posterioridad de dicha autorización. Como ahorita vienen a decir que es un incumplimiento que el señor no haya estado allá cuando, según este documento, que obra folio 625, Calinco aceptó ese modo de procedimiento, aceptando además que todavía el negocio no estaba andando y no estaba cuajando bien. El segundo incumplimiento es aún más curioso, señor juez, porque se asegura la parte demandante que QVE no cumplió la cláusula F de la cláusula cuarta y que tenía que señalar una cláusula exclusiva para que las primas conseguidas por Calinco le fueran allí consignadas. Esto no es cierto. Si uno lee, basta con leer el literal F de la cláusula cuarta para darse cuenta que lo que exige el contrato es una obligación a Calinco, no a QVE. ¿Qué dice el contrato? Dice: señor Calinco, usted no me puede recibir plata usted directamente, los dineros tienen que consignarse a QVE, ya sea en su tesorería o en las cuentas que usted disponga. Y efectivamente, QVE dispuso una cuenta de Bancolombia. Si quiere le digo el número, eso está, todo el mundo lo tiene ahí determinado, incluso lo reconoce, lo confiesa el representante legal de QVE, señala lo siguiente, en la pregunta 4 le preguntan: ¿usted consignó en la cuenta de QVE? Y el señor dice: sí, efectivamente en la de Bancolombia estaba la cuenta de QVE. ¿De qué se duele Calinco? De que no sea una cuenta exclusiva. Y eso por ningún lado, señor juez, es una obligación de mi poder dante. Y la última obligación que supuestamente incumplió QVE es la de no entregar a Calinco su sistema de información. Y usted puede ver la demanda, la acusación y el incumplimiento supuesto es que Calinco no entregó a QVE su sistema de información. Lo primero que hay que decir es que en el contrato no se establece esa obligación. Ninguna entidad financiera, ni loca que fuera, entregaría sus sistemas de información a un tercero. Pero además de eso, es falso que lo que dice el contrato, señor juez, es que Calinco podía utilizar el sistema de QVE salvo que ella misma utilizara su sistema propio. Y si usted ve la propuesta de negocio que hace parte integral del contrato, Calinco dijo que tenía el supersistema, el software con 53 características, que era lo mejor, que no necesitaba de nadie. Efectivamente el software era muy malo, era perverso, no le permitió poner pólizas y necesitó del sistema de QVE, y QVE se lo prestó, tal como lo confiesa Calinco. Y tal como lo puede ver usted con la expedición de las pólizas de Calinco. Entonces sí le puso a disposición, evidentemente no se lo entregó, pero sí le puso a disposición su sistema. Está probado en el proceso que los sistemas de Calinco fallaron, incluso contrataron a un señor Javier Muñoz, que hizo pruebas con ingenieros de sistemas para tratar de ajustar el sistema de información. Patricia Londoño testificó lo mismo y Rafael Pérez lo mismo, y en el interrogatorio de QVE eso está absolutamente desarrollado. En todo caso, señor juez, estos tres incumplimientos, en el remoto evento que existieran, que no existen, fueron transados por las partes en virtud del documento del 25 de febrero, donde se declararon absolutamente a paz y salvo. Se declararon a paz y salvo de cualquier obligación, de cualquier reclamación, de cualquier indemnización de perjuicios. De manera tal que esos incumplimientos, señor juez, de verdad y con todo respeto con el doctor Salazar, son absolutamente hechizos y no existen, y está absolutamente probado hasta la saciedad en el expediente. Y quiero abordar el último tema, señor juez, que es sobre los perjuicios solicitados por Calinco, que yo creo que esto es uno de los casos que cogió el legislador para inventarse la sanción del juramento estimatorio. Realmente es terrible ver que, por ejemplo, la sociedad demandante pida lucro cesante de 7.755 millones por comisiones causadas si el contrato se hubiera ejecutado, y eso es terrible ver por lo siguiente: si usted ve la demanda, el cálculo que los señores de Calinco hicieron para decir que eso era lo que se les debía es, cogieron sus proyecciones y asumieron que las lograban en el 100%, incluido el primer año, cuando en el primer año está absolutamente probado en el proceso y nunca lo discutió la parte contraria, que solo produjo 63 millones de pesos. Entonces, imagínense, para efectos de cumplir el contrato cumplió el 0.6%, pero para efectos de pedir el lucro cesante dijo que iba a obtener el 100% de las utilidades. Esto sí es una cosa desenfrenada, absolutamente exorbitante e, insisto, temeraria. El dictamen pericial de la doctora Oseche es muy clara, al que hacía referencia el doctor. Estos valores se obtienen si se obtiene el 100% de las proyecciones. Y también está aprobado en un dictamen pericial, al que nos ha hecho referencia acá, que es el dictamen pericial del doctor Cortés, que dice que la probabilidad de que Calinco hubiese cumplido sus metas era el 0.000004 sobre 100.000. Es decir, era virtualmente imposible
que Calinco hubiera cumplido algo. Y pues obviamente la evidencia lo muestra, si solo cumplió el 0.63 del primer año, ¿cómo va a afirmar que iba a cumplir el 100% incluido el primer año? No tiene ninguna presentación. Y lo mismo, señor juez, con el lucro cesante, que dice que son 5.243 millones si el contrato se hubiera ejecutado hasta el final, y lo calcula asumiendo que hubiera obtenido el 100% de las proyecciones. Lo mismo dice el dictamen de la señora Useche, y la misma probabilidad le da el señor Cortés. Y hay dos pagos adicionales, señor juez, que ya para terminar, se alegan, Calinco alega que CUE le debe un par de facturas, que le debe la factura 2623 correspondientes a utilidades del primer año. Entonces es muy raro porque cobran una factura de utilidades del primer año, pero en lucro cesante también cobran el primer año exponencialmente como si hubieran logrado todo. Pero en estas facturas cobran 21 millones de pesos. Pero entonces uno se pone a mirar esas facturas y resulta que las utilidades de Calinco se deben calcular sobre lo que Calinco produjo, no sobre toda la producción de CUE. Y lo que hace Calinco, que demuestra mucho su conducta, es mira en los balances de CUE, mira cuánto en ese periodo produjo CUE y a eso le aplica el porcentaje de las facturas. Entonces vamos a tener el exabrupto, por ejemplo, que sabiendo que ellos generaron en todo el contrato 63 millones de pesos, mandan una factura, señor juez, por 132 millones de pesos. Hágame el favor, usted produce 63 y cobra 132 millones de pesos. ¿A quién le cabe en la cabeza en el mundo, en el tráfico jurídico, en el mundo de los negocios, que eso sea posible? A nadie, señor juez, con todo respeto lo digo, y está aprobado en el proceso. No me queda más, señor juez, sino señalar que los cobros realizados por Calinco en todas esas 4 facturas parten de calcular sobre valores que no generó. Incluso se llega a la desfachatez de cobrar por periodos de tiempo donde el contrato no estuvo vigente. Por ejemplo, hay una factura de 22, la factura 22, que corresponde a gestión administrativa del tercer trimestre del 2005, que si incluso uno adoptara la tesis, que no se acepta que se adopte, pero si se adoptara la tesis de la parte contraria, que el contrato se acabó en marzo del 2005, ¿cómo van a cobrar por gestión administrativa del tercer trimestre? También cobran utilidades por el primer trimestre del 2005. Y está acreditado en el proceso que en el primer trimestre del 2005, en enero y en febrero, Calinco produjo 0 pesos. Los 63 millones los produjo en el año 2000, a duras penas los produjo en el año 2004. De manera, señor juez, que yo con todo esto quisiera solicitarle que profiera sentencia denegando las pretensiones de la demanda y condenando a la parte demandante a las costas, incluyendo las agencias en derecho que corresponden. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, las partes han alegado de conclusión, entonces sería del caso expedir la sentencia en este momento procesal, pero el juzgado a las 4 de la tarde tiene programada la lectura de otro fallo. Por esta razón, el juzgado dispone señalar la fecha de las 9 de la mañana del día miércoles 26 de julio para efectos de darle lectura a la decisión que se adopte en este asunto. Señor Jesús, una pregunta, ¿te podemos hacer sentido del fallo o ese mismo día se hace todo? Respecto del sentido del fallo, con la venia del legislador y todo lo demás, debe el juzgado hacer la siguiente puntualización. En primer lugar, las partes han hecho un ejercicio discursivo el día de hoy al momento de plantear sus alegatos de conclusión en los cuales se sintetizan sus posturas procesales y que merecen, en cuanto a sus argumentos, un pronunciamiento expreso en la respectiva sentencia, toda vez que no se trata de una etapa procesal baladí, sino de la síntesis de las partes sobre las pretensiones. En segundo lugar, antes de ponderar los alegatos de conclusión y de descartar o no la hipótesis de los mismos, no es posible anunciar de manera correcta el sentido del fallo. Entonces, para evitar equívocos y juicios prematuros, es preferible que en una misma vista pública se dicte la sentencia respectiva. Y ese mismo día ustedes, pues si lo consideran pertinente, hagan uso de los recursos respectivos. Y entonces quedamos para el miércoles 26 de julio a las 9 en punto. Sí, señor. Esa no se aplaza, ¿verdad? Esa es... Señor. No, ya off the record. La audiencia queda suspendida hasta esa data, o sea, estamos en una especie de receso. Ok. Muchas gracias.